Bueno, seguimos muchachos y muchachas. Bien, entonces, como les dije antes, ahora trabajamos con las propiedades aplicadas en general a funciones, pero siempre al final de cada capítulo de las propiedades o cada tema, después las aplicamos específicamente a funciones que representan sistemas. ¿Tá? Así que ahora vamos a hablar de las que aplican a sistemas. Y acá es donde Laplace va a empezar a mostrar cosas que antes no podía, que las otras transformadas no nos permitían hacer. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar con algo que ya sabemos. ¿Tá? Pero nos pasaba lo mismo. Sabíamos que ocurría que la x de s multiplicada por la y de s me daba un h de s, pero no, hasta no saber Laplace no podíamos llamarle a esto, como le vamos a llamar ahora, función de transferencia. Es el primer aporte de Laplace, que va a ser una generalización del caso que ya conocemos, que era cuando S era igual a J omega, esto se transformaba en nuestra respuesta en frecuencia. ¿Tá? Esta era nuestra igual que dijimos cuando pasamos de la transformada de Fourier a la serie, ¿tá? La transferencia va a ser una generalización de todo anterior. Va a incluir a la transformada y va a incluir a la serie. ¿Tá? Y entonces, igual que antes, vamos a decir que la función de transferencia describe completamente un sistema. ¿Tá? Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de esa descripción. Por ejemplo, la causalidad. ¿Tá? Entonces, eso es una cosa que hasta ahora no podíamos ver analizando, eh, analizando Fourier. Esto lo agrega la transformada de Laplace. Entonces, la causalidad, ¿qué era? Necesitaba que para todo t negativo, mi h fuera cero. O sea, en otras palabras, de vuelta, usando esta nueva jerga que aprendimos, necesito que la h de t sea una función derecha. ¿Tá? Entonces, nosotros vimos, ¿tá? Y bueno, entonces ahí en ese caso, la h de s, que era la transformada de Fourier de Laplace, de h de t, ¿no? O sea, la respuesta al impulso multiplicada por el exponencial conjugado, se simplifica a algo que solo tiene el lado derecho, ¿no? ¿Tá? Entonces, nosotros vimos en la propiedad 4 de Laplace, vimos lo siguiente, que si teníamos una señal derecha, yo tenía que ver cuando lo multiplicaba, recuerden que la convergencia de Laplace era multiplicarlo por el e a la... Lo que mirábamos era x de t por e a la sigma t, sin el menos. No, con el menos. ¿Está? Entonces, lo que importaba era ver, bueno, para un sigma positivo, lo multiplicaba por un exponencial así, y para un sigma negativo por un exponencial así. Entonces, habíamos dicho que las funciones derechas tienen problemas con los sigma negativos, ¿no? Porque con los positivos, la parte donde se va a infinito, que es esta de acá, se multiplica por cero. O sea que habíamos llegado a la propiedad 4, lo que decía era que las funciones derechas tienen una ROC, que es un semiplano derecho. ¿Está?
Entonces, la primera conclusión que vamos a sacar acá es la siguiente. Si tengo un sistema causal, la ROC es un semiplano derecho. ¿Ah? Que eso no lo podíamos decir con la transformada de Fourier, es nuevo. ¿Está? Y una pequeña observación acá que hay que hacer es que en el caso general, al revés no pasa. ¿Está? Es decir, si la ROC es un semiplano derecho, eso no me garantiza que el sistema causal sea causal. Ahora, afortunadamente, para nosotros, si le agrego alguna condición, ¿tá? Es decir, si digo que la ROC es un semiplano derecho, pero además x de s es racional, entonces sí puedo decir que el sistema es causal. ¿Está? Y eso es una gran cosa, porque que x de s sea racional quiere decir que es un sistema LTI. O sea, en otras palabras, para un sistema LTI, si la ROC es un semiplano derecho, el sistema es causal. Entonces, esto me habilita a empezar a usar la función de transferencia de un sistema para saber si es causal o no. Cosa que antes no teníamos ninguna herramienta formal. La única manera era mirar la respuesta al impulso. Y la respuesta al impulso, como ya experimentaron en carne propia, implica resolver una ecuación diferencial. Que usted resolver una muy sencilla, la más sencilla del universo, pero en un caso más general es mucho más complicado. ¿Tá? O sea que es una buena cosa poder mirar directo en Laplace la causalidad. ¿No? Bien. Entonces ahora un par de ejemplos para aterrizar esto. El primero es el ejemplo 917. Entonces vamos a mirar estas funciones. H de t es un escalón por e a la menos t. Entonces, acá de vuelta, es uno de esos ejemplos sin gracia, ¿no? Eh, Acá lo podemos mirar en el tiempo, es fácil ver que es derecha, entonces es causal. ¿Está? Bien, entonces acá, bárbaro. Otra alternativa es, nosotros vimos que ya hicimos la transformada de esto, ¿sí? La transformada en una exponencial, o sea, la HDS sería, para saber esto tenemos que mirar los polos eran el decaimiento acá es un 1, entonces esto tiene un polo en menos 1, ¿sí? Y que esté multiplicado por un exponencial, por un escalón, significaba que era derecha, entonces la ROC era un semiplano positivo. O sea que acá puedo mirar desde otro ángulo lo mismo, ¿no? También puedo decir que es causal. Perfecto. ¿Está? Otro ejemplo, también conocido, de vuelta, esto va a tener gracia, esto que estamos haciendo ahora, cuando no tenga la función en el tiempo. Tenga solo la respuesta al impulso, perdón, la transferencia, y quiera ver si es causal o no. ¿Está? Entonces, en este caso, el otro caso que vimos era esta función. ¿Está? Esta función es una función que es bilateral, y en particular, o sea, era el exponencial que caía para los dos lados, y si eso pasaba,
En particular pasa que para los test negativos no es cero, ¿no? Entonces, puedo decir que es no causal, ¿no? O sea que acá marché. ¿Tá? También vimos en este ejemplito, lo habíamos descompuesto, ¿se acuerdan? Como una suma, a pesar de que todavía no habíamos visto la linealidad, fíjense que la vimos recién hoy, la linealidad, habíamos llegado a esto. Tenía dos polos, habíamos hecho fracciones simples, nos había quedado así. ¿Ah? Y habíamos dicho que las señales bilaterales tenían como ROC una banda. Entonces esto me da parte real de S entre -1 y 1, que son los dos polos. Y en este caso, lo mismo, ¿no? Esto no es un semiplano derecho, así que puedo deducir acá también que no es causal. ¿Tá? Entonces, por dos caminos muy diferentes, llegamos a la misma conclusión. De vuelta, nuevamente la gracia es trabajar solo en Laplace y olvidarnos del tiempo y poder resolverlo igual. ¿Está? Bárbaro. Lo siguiente que vamos a hablar es una propiedad muy importante, que es la estabilidad. Estas dos son las propiedades que nos habían quedado fuera de todo el análisis espectral. ¿Está? ¿Por qué? Porque habíamos dicho la causalidad, ya vimos, pero hemos dicho que la estabilidad era difícil porque la estabilidad estaba muy atada a la existencia de Fourier. O sea que si nuestro sistema era inestable, Fourier no existía. Entonces no podíamos usar Fourier porque Fourier no existía. ¿Tá? Entonces vamos a retomar el tema de la estabilidad con aquella observación que hicimos, que fue decir que Fourier y Laplace tienen una relación dada por esta expresión. ¿Tá? La transformada de Laplace de la X es lo mismo que la transformada de Fourier de la X por el exponencial negativo. ¿Tá? Entonces, vamos a decir acá, este teorema dice que un sistema S es estable si, solo si H de S tiene una ROC que incluye, le vamos a llamar a la línea cero o al eje imaginario. ¿Tá? Y vamos a definir acá abajo igual que antes, ¿no? L0 va a ser el conjunto de los S pertenecientes al plano complejo, tal que su parte real es cero. ¿Tá? Una manera rebuscada de decir el eje imaginario. ¿Ah? O sea que si mi ROC tiene el eje imaginario, va a existir la transformada de Fourier, por lo tanto va a ser estable. O sea, la condición de que exista la transformada de Fourier es la misma condición de la estabilidad. ¿Tá? Entonces, de acá sale una especie de corolario o lema que dice lo siguiente, que es quizás lo más importante de esta parte, y lo más importante de Laplace. Un sistema causal es estable si y solo si sus polos P sub i pertenecen al semiplano izquierdo. ¿Está? Y esto es probablemente la propiedad más importante de todas, de estos sistemas.
¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, combinando las dos anteriores, ¿por qué quiero que sea causal un sistema? Sobre todo pensando en el diseño, ¿no? En la realidad. Porque no lo puedo implementar si no es causal. Si no es causal, adivina el futuro. Entonces no es realizable. Quiero que sea causal. Y además quiero que sea estable. Porque si no, le podría meter algo y el sistema explota, ¿no? Entonces, de esas dos condiciones sale que todos los sistemas que queramos diseñar van a tener que ser así. O sea que tienen que tener todos sus polos de este lado. Entonces, esto de vuelta, hasta ahora no teníamos ninguna manera de demostrar la estabilidad. ¿Ah? De esa manera, con los polos estrictamente incluidos del lado izquierdo, me aseguro que la ROC sea un semiplano derecho, ¿tá? Que contenga el origen. O sea, la ROC tiene que ser un semiplano derecho que contenga el origen, donde vivía nuestro amigo Fourier. ¿Tá? Si por alguna razón me aparece un polo acá, marcho. ¿Tá? Entonces, para demostrar que es estable, calculo los polos y veo que la parte real de todos ellos sea negativa. Para demostrar que es inestable, me basta encontrar uno que tenga parte real positiva y con eso ya todo el sistema se vuelve inestable. ¿Tá? Eso ya es una cosa muy importante. ¿Tá? Porque antes no tenía una forma de hacer esto. Entonces, la primera observación que voy a hacer es esta. Esto me da una manera concreta de estudiar la estabilidad. La estabilidad. ¿Tá? Que antes no tenía, igual que la causalidad. Eso ya es una ganancia. Pero hay otra ganancia que es muy importante, que es la siguiente. Ustedes, y ahora en el proyecto, en un momento agarraron y les pedimos que armaran un circuito, ¿no? Ustedes lo diseñaron primero. Obviamente un diseño mucho más sencillo que la teoría de circuitos, ¿no? Pero el diseño al final es sacar los componentes, los valores de los componentes, eh, para tener un tau de un cierto valor, ¿no? ¿Qué valores les dieron los componentes? Por ejemplo, ¿alguno que me tire alguno? Un condensador de 10 microfaradios y una resistencia de 500 ohms. Ahí va, eso te dio en el papelito. Sí, Y cuando lo implementaste y lo mediste, ¿notaste una diferencia? eh, todavía no analicé el bode, lo medí, pero no me fijé dónde No, estaba no, el... pero en los componentes me refiero. O sea, voy a decir la resistencia si tiene exactamente el mismo valor teórico, Claro. y no, siempre es un poquito distinto. Bueno, entonces imagínense esta situación. Yo me armo mi circuito, ¿no? Voy a hacer un ejemplo de primer orden, pero aplica a cualquiera. RC. Lo diseño para que tenga un tau de un segundo. Entonces, representado en el dominio de Laplace, mi sistema sería así, ¿no? Tendría un polo acá en -1/tau. ¿Está? Mi sistema es perfectamente estable, está todo bien. Hermoso. ¿Qué pasa? Si yo lo hice muy justito ese diseño, imagínense que por algún valor, o sea, este es el tau, vamos a llamarle tau teórico, ¿no? Ahora, como dice Manuel, de repente después voy a la resistencia si tiene una variación. El condensador no es exactamente valor, no sé qué, y en realidad el tau me queda acá. O peor, ¿qué pasa si me queda acá? ¿Tá? Por una pequeña variación de los componentes, se me podría cambiar de plano y pasar de ser un sistema estable a uno inestable. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, no solo me interesa saber si es estable o no, de forma binaria, sino también me interesa saber qué tan estable es. Entonces, si yo pudiera elegir, diría, pará, si yo sé que una resistencia tiene un margen de, por él que compro una resistencia normalita, de 5%,
¿tá? Me voy a asegurar de acá de que cuando tenga el valor de mi polo, lo calcule, tenga un suficiente margen acá. Porque si no, cualquier imperfección en la fabricación me puede reventar todo el diseño y hacerlo inestable. ¿Ah? Otra cosa, nosotros recuerden que trabajamos con aproximación en la realidad, ¿no? Ustedes, no sé si alguna vez vieron una hoja de datos de un integrado seguro, pero hasta para una resistencia hay una hoja de datos y para un condensador. Entonces, la resistencia no es una constante. O sea, esa recta, si ustedes miran en realidad, cuando ustedes dicen la resistencia 100 ohm, en realidad lo que ustedes le están dando es la relación voltaje e intensidad. Y les están diciendo, eso es una recta que tiene como pendiente 100 ohm, ¿verdad? Pero ustedes saben también que eso ocurre en un rango de temperaturas, por ejemplo. ¿Tá? Puede pasar que si la temperatura cambia mucho, el valor de la resistencia cambie. Y entonces, a veces en una hoja de datos, se pueden tener un valor así, tipo resistencia en valor de T, en función de T. Y eso ser constante en algún momento. Y después cambiar, capaz que después baja o sube. ¿Tá? Entonces, si tu circuito vos lo diseñaste, pero después, no sé, un día hace mucho más calor o mucho más frío, de vuelta, tu valor de resistencia cambia y entonces este valor se te mueve y te volvés más estable, más inestable, por ejemplo. ¿Tá? Eso le podemos llamar el margen de estabilidad. Y eso puede ser una condición de diseño, ¿no? No solo que funcione, porque en la realidad de la ingeniería se trabaja así. Ustedes cuando construyen una casa o un edificio, dicen, bueno, va a haber, en la casa viven 4 personas, perfecto. Entonces hago una columna que banca el peso de 4 personas. Y un día hacen un cumpleaños y de 10 y se te cae la casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le pone un factor de seguridad, se dice, bueno, si el peso estimado máximo que yo tengo es 1000 kilos, bueno, le pongo un factor de seguridad del 20%, es decir, en vez de 1000 kilos le pongo 1200 y me cubro. Y acá pasa lo mismo. Si yo necesito que el coso tenga un tau tanto, bueno, y eso me deja medio cerca de la estabilidad y bueno, lo corro un poquito para hacer que el sistema no se me vaya por alguna perturbación de fabricación, de desgaste con el tiempo o de condiciones ambientales, que el sistema cambie su comportamiento y se vuelva inestable. ¿Tá? Porque el pasar de estable a inestable es un cambio cualitativo, se rompen cosas. Una cosa es que vos me digas, bueno, el sistema, pensando en la respuesta en el tiempo, se vuelva más lento o menos lento, ¿no? No pasa nada. Si en vez de la constante de tiempo, en vez de ser un segundo, pasa a ser 0,99, nadie se murió. Ahora, si te pasa de ser estable a inestable, ya cambia de forma radical. ¿Tá? Entonces, esto abre un camino. Recuerden que yo les dije, este no es un curso de diseño. ¿Tá? Es un curso de entender sistemas. ¿Tá? Y el diseño de sistemas tiene dos patas, ¿tá? Del cual vamos a ver un poquito en este curso, que es lo que vamos a ver la vez que viene, ¿tá? Que es la parte de diseño de filtros. Esto es lo que se ve mayormente en el curso procesamiento digital de señales, pero en general en la vida se ve en el área o disciplina de procesamiento de señales. Y después hay otra parte que es lo que se llama, yo le llamaría la modificación de sistemas. ¿Tá? Esa modificación de sistemas en general se estudia en una disciplina que se llama control. Ustedes van a tener un poco de eso en un curso que se llama modelos y simulación, ¿tá? El año que viene. ¿Tá? Y acá la cosa es diferente. Una cosa es si yo diseño un sistema de cero, pero muchas veces ustedes no diseñan un sistema de cero. Ustedes tienen un sistema existente
y quieren modificarlo de alguna manera para que se comporte mejor. Por ejemplo, pueden tener un sistema que es inestable y quieren volverlo estable. Entonces, capaz que lo que haces es moverle la perillita a tu circuito, el potenciómetro, lo que sea, para moverle el valor de resistencia y hacer que este polo pase de acá a acá. ¿Está? Lo volvés estable, o lo volvés más estable, o lo volvés más rápido. ¿Ah? Entonces, este análisis de los polos sirve para eso también. ¿Ah? Por eso, aunque parezca raro, tiene sentido querer analizar sistemas inestables. Porque si podés ver un sistema inestable, ver qué tan inestable es, puedes entender qué modificación tienes que hacerle para volverlo estable. ¿Sí? ¿Se entendió la idea, más o menos? Sí, creo que sí. Yo tengo una pregunta igual. En el RC igual no se puede volver inestable eso, ¿no? No, no Porque se puede. el tau no, nunca va a ser negativo. No, pero bueno, quería bajarlo a un problema No, no, sí, sí, entiendo. pero en uno más complicado, sí. Claro. De hecho, ahora, exactamente a continuación, vamos a ver un ejemplo de eso. A ver. ¿Está? Que es el ejemplo 922. En este, que es un poco más divertido, es un sistema de segundo orden. Yo les dije, al final del sistema de segundo orden, del tema pasado, les dije que íbamos a, ¿cómo se llama? Que analizamos todos los casos de Epsilon, ¿se acuerdan? Y en un momento le dije, bueno, y al final me iba al pasar, le dije, si Epsilon es negativo, el sistema es inestable, pero nunca le dije por qué, se los tiré así nomás. ¿Tá? Entonces en los sistemas de segundo orden pasa lo siguiente. Nosotros tenemos unos polos P sub I que tenían una parte real epsilon menos omega n más menos epsilon cuadrado menos 1 por omega n. ¿Tá? Entonces ahora que sabemos lo que sabemos, fíjense que si epsilon es negativo, ¿tá? Entonces la parte real de estos P sub I es positiva. Y entonces el sistema es inestable. ¿Tá? Luego hay otra discusión, que es, nosotros vimos que epsilon era, no me acuerdo, era raíz de 2b sobre m, algo así. Vamos a buscarlo por ahí. Está por ahí. ¿Dónde me quedó el b? Acá. Ahí va, b sobre 2km. Entonces, obviamente es un poco lo que dice Manuel, ¿no? En el sistema masa resorte no hay manera de que eso sea negativo. Pero en otro sistema de segundo orden uno podría generar los parámetros tales. Fíjense que siempre los parámetros efectivos, llamémosle, los parámetros genéricos del modelo, del sistema, se desprenden del modelo físico. ¿Tá? Siempre hay un mapeo entre parámetros reales, tipo RC y tau. Acá lo mismo, hay un mapeo entre el amortiguamiento viscoso, la constante de resorte y la masa a epsilon. ¿Tá? Pero en algún caso podría pasar eso. Para otro sistema de segundo orden que no sea este, que el epsilon me dé negativo. ¿Tá? Entonces, si miramos eso en el diagrama de polos y ceros, eso se ve así. Estos polos son complejos. ¿Tá? O sea que tienen parte real epsilon omega n y después son conjugados. Si son conjugados, quiere decir que está uno acá y el otro acá. ¿No? Esta altura acá es esto que está acá, epsilon cuadrado menos 1 por omega n negativo, y esto es epsilon cuadrado menos 1 raíz por omega n. Entonces, la región de convergencia de esto, si el sistema fuera causal, o sea que necesita una ROC derecha, me queda inestable. ¿Tá? Pues me quedaron los polos en el semiplano derecho.
¿Está? Entonces, en este caso podría pasar. Si encontramos un sistema que tiene cero negativo, este, sería inestable. ¿Está? Y con un sistema de orden más alto puede pasar, obviamente. Bien. ¿Quedó claro? ¿Una pregunta? Bueno, ahora vamos a pasar a un último tema, que es un subtema este de Laplace aplicado a sistemas, que es ver cómo se comportan los sistemas basados en ecuaciones diferenciales. Y vamos a ver que ahí Laplace también es una herramienta útil. Esto ya lo vieron, simplemente un repaso. Pero es bueno hacerlo. Entonces, cuando uno tiene uno modela el sistema, llega a la ley del sistema, en general llega a esa famosa ecuación diferencial, ¿no? Donde uno tiene una combinación de n eh, salidas y sus derivadas, ¿no? Lo voy a poner así, esa es la notación, la derivada enésima, ¿tá? La derivada enésima por el coeficiente a sub n y así. O sea, combino la función y todas sus derivadas, n derivadas. ¿Tá? Por otro lado, recuerden, en nuestra expresión ya orientada a sistemas, no exactamente en la ley física, voy a tener unos coeficientes b sub k multiplicado por, del otro lado, derivadas. La función, perdón, no es n esto, es k, ¿no? K derivadas de mi entrada, ¿no? Entonces, siempre nosotros hacemos la ley física, pero después al final lo terminamos reduciendo a algo que tiene acá la entrada y sus derivadas, y a la izquierda la salida y sus derivadas. ¿Está? Y lo que hemos hecho muchas veces, no lo hemos dicho explícitamente, sí lo hicimos para la transformada de Fourier y eso, es que si uno hace esto, recuerden que lo que hacíamos era, veníamos a la ecuación, perdón, acá donde dice x metíamos una exponencial, acá también, acá hay una exponencial por h, los exponenciales iban todos y terminábamos despejando h. Eso que hicimos cada vez a mano, si uno lo hace una vez sola en genérico, obtiene esto. Obtiene que arriba uno va a tener una combinación lineal de nz eh, términos. ¿Sí? Entonces, esencialmente, lo que estamos diciendo acá, voy a amplificar un poco esto, es que si yo tengo nz derivadas de la entrada, del lado de arriba voy a tener una combinación, un polinomio de grado nz, ¿tá? Que corresponde con los ceros de la función racional. ¿Tá? De la misma manera, si yo del lado de abajo, estas n derivadas de la salida se transforman en los polos. Entonces, lo que nos dice esto es que para el caso de sistemas LTI, que se basan en ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, el mapeo es 1 a 1. Los coeficientes de la combinación lineal terminan en los coeficientes de la combinación lineal de la salida, terminan en los coeficientes del polinomio de los polos. Los coeficientes de la combinación lineal de la entrada y sus derivadas terminan en los ceros. Entonces, el mapeo de un lado para el otro es muy directo en esta función racional. Bien. Eso lo hemos visto mucho, pero está bueno
decirlo una vez de esta forma. ¿Está? Y para terminar, vamos a un ejemplito, juntando un poco todo esto. Que es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un sistema, ¿tá?, desconocido. Lo voy a poner por acá. Yo lo que voy a hacer es lo voy a testear. O sea, le voy a meter una X y ver qué sale en la Y. Entonces la X que le meto es una exponencial. ¿Tá? Y resulta que este tipo, cuando le hago eso, me devuelve esta Y. Que es U de t por e a la menos t, e a la menos 2t. ¿Tá? Esa es la salida. Entonces, el objetivo de este ejercicio es quiero saber quién es H. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer, y la gracia además es obviamente mostrar la potencia de Laplace. Entonces, no vamos a hacer la convolución, ¿tá?, y tratar de encontrar la H, ni vamos a resolver la ecuación diferencial. ¿Tá? Vamos a usar Laplace. Entonces, x de s es esto, ¿no? Recuerden, siempre un exponencial solo se transforma en un monomio con el signo cambiado. ¿Tá? Lo de arriba es una función derecha, así que tengo que poner una ROC derecha. Por otro lado, si miro la Y, va a ser una suma de dos términos, ¿no? Un primer monomio que tiene polo menos 1 por el menos 1 de acá arriba, y otro que va a tener un polo menos 2. ¿Tá? Y si quieren, además, podemos juntarlos, ¿no? Y acá vamos a hacer acá, abajo de cada uno, vamos a ir haciendo su ROC. Entonces la ROC de la X tiene el polo en menos 3 y es derecha, ¿no? Así que es todo este pedazo. La Y tiene polos en menos 1 y menos 2, así que... Y es una función derecha porque tiene acá arriba esto, o sea que ahí tengo que ver, si es derecha, tengo que usar el polo de más a la derecha, ¿no? Como decía el trabalenguas. Así que me quedo con esto. Así que ya le anoto acá arriba, debido a eso que acabo de sacar, que su ROC es esa, ¿no? Entonces podemos llegar a esta conclusión, ¿no? Si miramos esto mismo, en Laplace, se ve así, ¿no? Donde sabemos que I de S, que me achota ahí, I de S es igual a H por X, ¿no? Si eso es así, puedo usar esto para despejar.
¿Quién es H, no? Fíjense que acá tengo X e Y. O sea que de acá lo único que me falta es H. O sea que H de S va a ser Y de S sobre X de S. Eso con un poquito más de espacio. Acá. Ujú. Y entonces tengo que poner la Y arriba, o sea que los polos de la Y me quedan, y la X abajo. O sea que este lo tengo que invertir. O sea que el S más 3 me queda arriba. Entonces vamos a tratar de deducir qué pinta tendría que ser la rock, tener la rock. Vamos a ponerle su recuadrito a esto. Y tenemos que hacer una adivinanza parecida a la que hicimos la vez pasada, ¿no? Lo que era un cero, perdón, lo que era, nosotros tenemos tres puntos singulares acá. El -1, el -2 y el -3 de la H, ¿no? Yo voy a dibujar la H de S. Entonces, dijimos que con esto los polos de la I quedan como polos, pero el 3 queda como un cero. Entonces, acá tenemos en realidad tres posibles rocks, ¿no? Recuerden que lo que yo tengo que hacer es siempre, si yo tengo dos cosas y las combino, entender, acá tengo que hacer al revés, ¿no? Porque la combinación que yo estoy haciendo es esta en realidad. Yo estoy combinando la X con la H y me da la Y. Entonces, la propiedad de convolución que vimos antes, voy a poner por acá, esta convolución, me dice que la roca es la intersección. O sea que en realidad yo tengo que hacer como un despeje de rocks. Es decir, tengo que hacer que la rock de la H por la rock de la X me dé la rock de la Y. Eso es lo que tengo que lograr. ¿Tá? No hay una regla directa para la división. ¿Tá? Yo tengo IX, pero no tengo una manera de combinar la división de rocks para que me dé algo. O sea que lo tengo que hacer pensar al revés. ¿Cómo tendría que ser esta rock para que combinada con esta sea esta? Y la combinación que hay que hacer, como esto es una convolución, es la intersección. ¿Tá? Ese es el razonamiento que tenemos que usar acá. ¿Tá? O sea, cómo de estas dos cosas deducimos la rock de esa. Y ahí vamos a usar la propiedad de convolución. ¿Tá? Entonces, haciendo ese razonamiento, ¿cuáles opciones tenemos? Tenemos la rock 1, la rock 2 y la rock 3. Entonces, si fuera la rock 1, yo tengo que intersectar esto con esto. Me quedaría la banda entre 2 y 3, ¿no? No da esto. O sea que la rock 1 no camina. Si fuera la rock 2 y combino esta banda con todo este semiplano, me queda esta banda. Tampoco camina. Si fuera la rock 3, me queda todo el semiplano a partir de -1 junto con este. Ese sí camina, ¿no? Ese funciona. Así que de ahí, por ese descarte, deduzco que la rock es ese. ¿Está? Entonces, hice las dos cosas que tenía que hacer. Hallar la expresión analítica, pero además, de acá, sacar que la rock es ese semiplano. ¿Está? Y ahí tengo completamente especificada la transformada de Laplace de mi sistema. ¿Está?
esto que acabo de hacer tiene un nombre, y es lo que se usa mucho en muchas áreas, pero en biología se usa mucho, es lo que se llama identificación de sistemas. Esto ya se los comenté alguna vez. Hablamos del modelo de Huxley, de la activación de la membrana celular, ¿se acuerdan? Entonces ahí se hace exactamente esto, se le pone una entrada conocida, se mira la salida, y de ahí se saca, trata de entender qué es el sistema. Por lo menos qué es, no, cómo se comporta. Recuerden, yo voy a llegar a la ley general. ¿Cuáles son los componentes que tiene? No lo puedo saber. Pero ya es bastante saber cómo se comporta. Entonces, hacer esto se llama identificación de sistemas. Es, dado la entrada y la salida, despejar la H, ¿no? Calcular la salida se llama A, dado X y H, calcular Y. Y invertir el sistema se llama despejar la X, ¿no? Son las tres cosas que puedo hacer acá. Bueno, lo otro que puedo decir es, si miro dónde vive acá mi amigo Fourier, vive acá, entonces puedo decir dos cositas más. Que la ROC incluye el pi más, ¿tá? Perdón. Que la ROC es un pi más, entonces es causal, así los hemos separado, y que la parte real de todos los polos pertenece al semiplano izquierdo. Perdón, no, eso mezclé la anotación. O digo que los polos pertenecen al semiplano izquierdo o que la parte real es negativa. Si no, entonces este sistema es estable. ¿Está? Entonces, le metí una entrada, vi la salida que me da, calculé la H y miré si el sistema era causal estable. O sea, estudié el sistema usando únicamente Laplace, metiéndole una entrada y una salida en el tiempo. ¿Está? Nunca tuve que calcular la H de t para todo esto.